Hola amigos de María Visión, un saludo en el nombre del Señor, de la Santísima Virgen María. Bienvenidos a este programa, a Senda de Gloria. Senda de Gloria tiene como finalidad, tiene como objetivo compartir verdades de fe que entre ustedes y nosotros pues podamos empezar a vivir desde aquí, desde la tierra, esa gloria, ese reino de Dios, nosotros como iglesia peregrina en este caminar por esta senda de gloria. Pues para eso no estoy sola, está conmigo como siempre mi compañero y hermano en Cristo, Antonio. Antonio, Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Carlina? Pues encantado de volver a estar con vosotros y como bien decía, aquí estamos todos peregrinos, estamos caminando siempre hacia la gloria eterna y desgraciadamente en este mundo que está también tan secularizado y tan materializado y con tantas heridas por tantos sitios, pues la verdad es que uno piensa que más que nunca uno es un mero instrumento, ¿no? De recordarle a nuestros hermanos en la fe de cuáles son las verdades eternas, ¿no? Y de esa palabra de Dios que tanto nos consuela y nos sana, ¿no? Pues sí, pues como ya es costumbre, nosotros nunca empezamos a hablar del tema que vamos a exponer hoy sin ponernos en la presencia de Dios. Hoy vamos a hacer algo especial. Hoy vamos a hacer la secuencia al Espíritu Santo y después vamos a hacer una brevísima oración para ponernos en la presencia de nuestro Padre, de nuestro Creador, y que vaya poniendo en nosotros las palabras adecuadas para que ustedes nos escuchen, nos entiendan, y que vaya también acomodando esos corazones a recibir esa buena nueva y esa buena noticia del Señor. Así que nos ponemos en su presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce Espíritu del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, tregua en las horas de fuego. Goza, enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y ayúdanos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado si no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Pon tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven dulce huésped del alma, ven hoy de una manera especial, ven hoy con poder Espíritu Santo, ven hoy a romper toda cadena, toda atadura, ven Espíritu Santo y derrama en cada uno de nosotros tus 7 dones. Que podamos hablar de ti, Espíritu de Dios. Toca los corazones, Espíritu Santo. Tú que eres luz, tú que eres fuego, tú que enderezas, Espíritu, lo que está torcido. Por eso te pido, Paráclito, Consolador, Abogado, Mediador, que te hagas vida en nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es verdad que cuando uno se pone en la presencia del Espíritu Santo, como que todo cambia, como que todo fluye de una manera más normal. Pues el tema de esta noche, antes de yo decir cuál es, si no el que más me apasiona, es uno de lo que más me gusta a mí dentro de nuestra Madre Iglesia. Y yo quiero hablar brevemente, narrar algo, no lo voy a leer, lo voy a contar así rápidamente, algo que cuenta el profeta Ezequiel en su libro, en el capítulo 37. Dice el profeta que el espíritu de Yahvé se posó sobre él y que lo llevó a un valle. Y que cuando está en ese valle, él ve un montón de huesos secos, un montón de huesos humanos, apilados, amontonados, y que escucha la voz de Yahvé que le dice: vas a profetizar y vas a decirle a estos huesos que van a cobrar carne, que le va a salir piel, que van a tener nervios. Y dice el profeta Ezequiel que mientras empezó a profetizar y a decir estas palabras que Yahvé le había dicho,
hubo un gran tumulto y que los huesos empezaron a amontonarse y que él vio cómo empezaron a salirle los nervios, que vio cómo empezaron a cubrirse de carne y cómo empezó a brotarle la piel, pero que no tenían vida. Y dice que Yahvé le dijo, vas a decirle al espíritu que sople sobre los 4 vientos y estos huesos vivirán. Y el profeta dice que así lo hizo y que cuando lo dijo, los huesos se levantaron y se pusieron en pie. Yo creo que ya muchos de los que nos están escuchando saben de qué va el tema de esta noche, porque sin Él nosotros no tenemos vida espiritual, sin Él somos como esos huesos secos, porque sin Él ni siquiera pudiéramos decir Señor. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, de cómo escuchar al Espíritu Santo, pero yo quiero que lo empecemos a ver desde otra perspectiva, desde la perspectiva de para qué realmente nos deja el Señor su Espíritu y para qué nos sirve ese Espíritu Santo y por qué, si el Señor nos lo deja a todos por igual, ¿qué pasa en nuestra vida que no podemos escucharlo? Antes de meternos de lleno ya en el Espíritu Santo, primero tenemos que saber quién es el Espíritu Santo. Bueno, pues respondiendo a este examen que me pone, el Espíritu Santo es una persona. Lo primero que habría que decir no es una fuerza o una cosa muerta como los judíos piensan y pensaban. Es una persona, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es decir, es Dios. Y es Dios en la misma gloria, en el mismo grado que el Padre y que el Hijo. San Agustín decía que era el gran olvidado, y es verdad. Lo tenemos muy olvidado, lo tenemos como metido en el cajón, ¿no? Y gracias a los carismáticos, ¿no? Pues nos han vuelto a recordar que el Espíritu Santo actúa todos los días, es la persona que hace presencia silenciosa en el corazón, no hace ruido. El Espíritu Santo no es un espíritu de ruido, no es un espíritu que provoque tumulto ni discordia, al contrario. Para escucharle hay que estar en oración, muy calladito, y por eso muchas veces lo olvidamos, ¿no? Entonces hay que decir que espíritu significa soplo, ¿no? En la palabra original en arameo, ruá significa soplo. Y por eso siempre, como tú decías, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se habla de soplar. El Padre sopló en las narices de Adán, ¿no? Para infundirle vida. El soplo del Espíritu en el Génesis, ¿no? Infundiendo vida en aquellas aguas originales, ¿no? O sea que es una presencia real, es Dios, y su presencia es bastante discreta. ¿Sabes que cuando yo escuché por primera vez hablar del Espíritu Santo y escuché que me dijeron, es una persona, es la tercera persona, ¿y qué es una persona? Yo realmente como que me impactó esa palabra de que es una persona. Y yo dije, ¿pero cómo va a ser una persona? Pero es que la respuesta está en los evangelios, está en las cartas de San Pablo. Es una persona porque se entristece. Dice San Pablo que no pongamos triste al Espíritu. Inclusive, mira, dice San Pablo que cuando él iba a predicar, pues que el Espíritu Santo muchas veces le impedía que fuera a tal lugar. Entonces hablamos de que tiene voluntad. Entonces es una persona que nos enseña, que nos guía. El Espíritu Santo es un don de Dios, es un regalo de Dios, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Inclusive en el credo, pues decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. También tenemos que mencionar que podemos pensar que el Espíritu Santo es en el Nuevo Testamento que viene, y no es así, está desde el Antiguo Testamento. Efectivamente, tú mismo has dicho que es una persona, y eso lo vemos porque las personas tienen voluntad, tienen conciencia y tienen capacidad de tomar decisiones. En el Génesis y en el Éxodo, cuando se habla de la huida de Egipto, el Espíritu Santo se hacía visible en forma de una columna de fuego por la noche y de una nube por el día. Y ahí reposaba el Espíritu Santo y reposaba Yahvé, el Padre. Y Él les llevaba por donde quería. Igual que ahora nosotros, si tenemos voluntad de acoger el Espíritu Santo, seguramente nos va a llevar hacia la santidad. Y si seguimos esos impulsos del Espíritu Santo, nos llevará a la santidad. Ahora bien, como Dios siempre nos da una libertad absoluta, y eso es algo realmente misterioso y profundísimo, nos deja equivocarnos libremente y nos deja escoger la bondad libremente, el Espíritu Santo se hace presente, pero nunca revoca nuestra libertad. Eso es una idea que a mí me obsesiona, ¿no?
y me hace tener una responsabilidad muy grande, y por otra parte no tenerla, porque el que me manda el Espíritu Santo es Dios y yo no soy nadie para atribuirme ningún mérito, sino que si me dejo llevar, ese es el único mérito que tengo o tenemos, dejarnos llevar nos lleva hacia la bondad, y el único defecto grande que podemos tener es rechazar al Espíritu Santo e ir hacia la perdición, por así decirlo. Exactamente. ¿No? Entonces, volviendo un poquito atrás, el Espíritu Santo está desde el Antiguo Testamento, lo vemos en la creación cuando el Espíritu aleteaba sobre las aguas. El Espíritu Santo capacitó a tantos líderes, como tú bien lo has dicho, capacitó a Moisés, a Saúl, a David. Inclusive David en el Salmo 51 dice, ruega a Dios que no quite de él su espíritu. Sí es verdad que en el Antiguo Testamento el Espíritu se comunica de una manera diferente. Yo lo pienso así porque todavía no había llegado la redención, no había llegado el Mesías. Entonces, pues con ellos se comunicaba por los sentidos, exactamente, de otra manera. Entonces, el Espíritu Santo se nos fue ya revelado como persona, como lo conocemos hoy en día nosotros en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento lo vemos en María, la Virgen. Efectivamente. Y ahí hay una cosa que tampoco entendemos bien. ¿Por qué no se hace presente el Espíritu Santo manifiestamente en el Antiguo Testamento? Yo he pensado mucho sobre eso, y es verdad que lo que nos dice la Iglesia es que hay una economía de la salvación, y Dios no reveló desde el principio al pueblo elegido a Israel ni a Cristo ni al Espíritu Santo. Incluso a Yahvé lo tenía velado, ¿no? En esa zarza, que eran siempre como metáforas, ¿no? Sí, sí. ¿Eso por qué? Y yo he llegado a plantearme la siguiente metáfora. Cuando uno enciende un foco de luz de repente, le deslumbra. Dios en su sabiduría sabía que no podía revelar la plenitud de su verdad desde el principio, porque nadie lo hubiera creído, a todos los hubieran matado por locos, ya mataban a todos los profetas de por sí, y seguramente no hubieran comprendido, y se hubiera perdido el pueblo santo. Entonces, Yahvé se hace primariamente visible en cosas muy sencillas para ellos, el fuego, la luz, el agua. Tal vez como ellos estaban podrían comunicarse, como el Señor podría comunicarse con ellos. En su infancia espiritual, por así decirlo, el pueblo no hubiera entendido los matices y la madurez de los tiempos en la que llegó Cristo. Y como tú bien has dicho, una vez que llega Cristo, trae consigo el Espíritu Santo. En vida, porque Jesucristo era el detentador, el poseedor de todos los dones en plenitud del Espíritu Santo, y sobre todo cuando se eleva en el cielo y asciende al cielo, nos dice en Lucas, os dejo al Espíritu Santo Paráclito, porque os tengo que contar muchas cosas más, pero no las soportaríais en este momento. Él os las revelará todas y os llevará a la verdad absoluta. Es decir, que hay una evolución también espiritual del pueblo de Dios, desde Israel, hasta los últimos tiempos y hasta su parusía, cuando, como dice San Pablo, le veamos de cara a cara, no como a través de un espejo, ¿no? Exactamente. Entonces, el Espíritu Santo se nos es revelado como persona en el Nuevo Testamento. Lo vemos en María. María queda encinta por el Espíritu Santo. María visita a Isabel, Isabel queda llena del Espíritu Santo, el niño que lleva en su vientre, San Juan Bautista, pues queda lleno del Espíritu Santo, incluyendo Simeón, que estaba en el templo, y cuando ve que María va con Jesús en brazos, pues el Espíritu Santo le revela que ese es el Mesías, que ese es el Hijo de Dios, y por eso dice, pues ya puede tu siervo descansar en paz. El Espíritu Santo es el que impulsa a Jesús a ir al desierto. El Espíritu Santo está presente en la transfiguración. El Espíritu Santo es quien levanta a Jesús de entre los muertos. Y tenemos que mencionar la consagración de la misa, el culmen, por cómo se convierte ese pan y ese vino en cuerpo y sangre de Dios. Ahí el sacerdote hace lo que se llama la epíclesis, es invocar al Espíritu Santo para que Él descienda y realice ese milagro que no tiene parangón con ningún milagro de los antiguos tiempos, del Antiguo Testamento, ni lo tendrá jamás. Es decir, transformar un trozo de pan, de harina de trigo, en el cuerpo del Señor y un poco de vino en su sangre, es algo tan incomprensible para quien no quiere creer que no se puede entender. Pero el Espíritu Santo consigue eso, transformar y hacerlo discretamente, porque el pan no se convierte realmente, visiblemente, por así decirlo, en un trozo de carne. En un trozo de carne, aunque a veces... Pienso yo que nos escandalizaríamos, claro, ¿no? por supuesto. Algunas hostias sangrantes ha habido que se han estudiado y se siguen estudiando, que se convierten en sangre y en miocardio, de lo que ya hablamos en otro día. O sea que a veces Dios sabe que somos poco creyentes y convierte eso realmente en miocardio, con ADN, con grupo sanguíneo y con todo. Pero lo hace discretamente para que solo el que tenga fe crea, ¿no? Y el Espíritu Santo se hace visible en la Virgen María.
A mí eso me encanta, ¿no? Yo que soy muy mariano, la Virgen María resume en sí misma todos los dones de Cristo, ¿eh? Carne de Jesús, carne de María, sangre de Jesús, sangre de María. Y ella, pues, como discreta que era, sufrió en silencio todas aquellas sufrimientos a través de su hijo, la pasión del Señor, la huida a Egipto, la muerte de San José y todas aquellas cosas, ¿no? O sea que se hace visible, pero visible para el que lo quiere ver, ¿eh? Exactamente. Entonces, ¿cómo nosotros recibimos ese Espíritu Santo? Ese Espíritu Santo entra en nuestra vida a través del bautismo. El bautismo es un sacramento que nos da la Iglesia por prerrogativa, por querer de Jesucristo, y nos permite pasar de la vida natural a la vida sobrenatural. El bautismo a través del agua, un símbolo del Espíritu Santo, pues entra ese Espíritu de Dios en nuestra vida. Lo recibimos en la confirmación, con el aceite en el momento de la unción, pues recibimos el Espíritu Santo. Y los que conocen la renovación carismática, pues también a través de la efusión del Espíritu Santo. Pero esto no quiere decir que si tú no has recibido la efusión del Espíritu Santo y eres bautizado, no quiere decir que entonces tú no tengas el Espíritu. Claro, porque todos los bautizados tenemos el Espíritu Santo. Espíritu Santo, cuando hablamos del Espíritu Santo, lo vemos como una paloma, pero hay muchos más símbolos, no solo la de la paloma. Efectivamente. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo, pues se habla del dedo de Dios, se habla del fuego, se habla de la luz. La paloma tiene un origen muy bonito, porque es una paloma y no un águila, ¿eh? ¿Te imaginas? Pues la paloma es el símbolo de la pureza, ¿no? La paloma más común en Oriente Medio es la paloma blanca, ¿eh? Las palomas grises y demás son palomas europeas. Y ellos tenían la paloma como el pájaro de la pureza, ¿no? Y además, muchos sagrarios en la antigua iglesia cristiana, en el siglo I y II después de Cristo, eran columbarios. Eran como pequeños huecos en la pared, como si fueran una casa de una paloma, ¿eh? O sea que es muy bonito ver cómo la simbología del Antiguo y el Nuevo Testamento hace referencia a algo puro. El fuego es puro, es indivisible. El agua es pura, no es divisible en diferentes elementos, ¿no? Todo lo que significa la pureza hace alusión a un elemento que siempre refleja el Espíritu Santo. El viento. El viento también, ¿no? El viento es el elemento del soplo, el neuma, ¿no? Hay una palabra del maestro San Agustín, que a mí la verdad es que es el padre de la Iglesia que más me gusta. Él dice, para entender lo que es el Espíritu Santo hay que pensar en lo siguiente: el Padre es el amor, el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor. Dice Santo Tomás de Aquino que el Espíritu Santo es como el calor que refleja el sol. Cuando llega Pentecostés, que es el inicio de la Iglesia, de eso yo creo que todos los cristianos pues lo hemos oído muchas veces, que estaban todos reunidos, que estaban rezando, que estaba presente la Santísima Virgen María. Estaban asustados además. Y que estaban asustados, estaban escondidos porque su maestro había muerto, o sea, ya ellos inclusive lo habían visto, ya habían visto la resurrección, lo habían visto, pero estaban asustados. ¿Y qué ocurre cuando entra ese Espíritu Santo sobre ellos y se posan esas lenguas de fuego? Salieron de ahí para devorarse el mundo. Desde luego. Es algo que a mí me refuerza en la creencia absoluta de que estamos en la Iglesia verdadera, Carlina. Es incomprensible a los ojos del mundo que 11 pescadores, entre los cuales había recaudadores de impuestos, gente que le niega. Pocos preparados, nada sin preparado. saber hablar. O sea, ese plan no iba bien. O sea, yo si hubiera sido Cristo, en mi mundanidad hubiera dicho un catedrático, un juez, un profesor de universidad. Un político. Un político. No, las cosas del Señor no son así. Coge gente sencilla para que nos demos cuenta de que la magnitud de la obra que hicieron no estaba en sus méritos, es que fue el Espíritu Santo el que les sacó de allí a 11 personas y difunde una iglesia y una fe por todo el mundo, que es la misma hace 2000 años que hoy, que ha sobrevivido a pesar de todos los pecadores que hemos sido de la iglesia, de todos los papas, muchos de los cuales no han sido ejemplares, de todas las herejías que hemos suscitado. Es la prueba evidente, a mi juicio, de que esa iglesia es auténtica, de que esa iglesia la lleva el Espíritu Santo y las puertas del infierno no prevalecerán jamás contra ella. Para que no nos quedemos cortos en este bloque, los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca viene solo. El Espíritu Santo siempre viene con regalos gratuitos para todos. Los 7 dones del Espíritu Santo son los que capacitan al creyente, al fiel, a poder continuar, a poder llevar esa vida espiritual, pero no solo espiritual, sino en todos los sentidos. Los 7 dones, que es lo que yo estaba hablando con Antonio antes de empezar el programa, que le dije, es que vamos a tener que hacer un programa dedicado solamente
a los dones del Espíritu Santo. Lamentablemente, por falta de tiempo, aquí solamente podemos mencionarlo así por encima: el don de consejo, el don de temor de Dios, sabiduría, ciencia, piedad. Fortaleza, ¿no? Fortaleza. La fortaleza es un don que no se refiere a la fuerza física. No. Se refiere a la valentía. Es decir, muchas veces, yo creo que nos pasa a todos, tenemos miedo a decir que somos cristianos en público. En una comida de amigos, una comida de empresa, alguien habla, por ejemplo, el otro día, en una comida a la que yo fui, hablaban todas las mujeres de que estaban encantadas con un libro que se llama 50 sombras de Grey, que es un libro escandaloso. Bueno, quiero decir, y otras muchas cosas, gente que habla a favor del aborto. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué hago? ¿Hablo? Y me matan callo. o me callan. Y es la tentación del demonio: cállate, cállate y no te señales, porque te van a decir que eres un iluminado, eres un loco, eres un medieval y un retrógrado. Y la fortaleza del Espíritu Santo que te dice, habla ahora, o calla para siempre. Calla para siempre y estás traicionando al Señor, como San Pedro. Entonces uno intenta hablarlo poco a poco, pero gracias al Espíritu Santo, porque si no, evidentemente, todos nos callaríamos y no hubiera habido mártires, como ha habido a millares en la Iglesia Católica, que por el Espíritu Santo, esa fuerza, confesaban la fe a pesar de perder la vida. También el don de fortaleza pues te permite, cuando te llegan esas pruebas tan difíciles, pues poderlas superar, poderlas enfrentar con valentía, con amor, con confianza en Dios. Pero eso es que tenemos que hablarlo en un programa solamente dedicado a los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo de Dios, es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de amor, es quien nos enseñará todo, nos revelará todo y nos guiará a cada uno de nosotros. Pero no solamente en lo espiritual, que es lo más importante, sino también en lo cotidiano, en el día a día. Sabemos que lo recibimos a través del bautismo, entra en nosotros el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo, como dijiste tú al principio, es una persona como tú, como yo, con cualidades personales de que ama, se entristece, de que tiene voluntad. Viene con dones, esos dones vienen con sus frutos: paz, paciencia, benignidad, bondad, pero que eso lo vamos a abordar en un tema mucho más profundo, un programa dedicado a eso. El Espíritu Santo, cuando se nos es revelado como una persona, entonces nos muestra a nosotros que Él viene para la santificación de nosotros. A ver, Dios Padre es la creación, es el creador. Dios Hijo viene a darnos la redención y Dios Espíritu Santo viene a santificarnos. Cuando Jesús se revela como hombre, es el Espíritu Santo quien revela y quien nos enseña que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías. Por tanto, pienso yo, esto lo digo yo ya de manera personal, que si el Espíritu Santo no revela, no muestra que realmente ese es el Hijo de Dios, no nos hubiéramos dado cuenta. No lo hubiéramos y hoy en sabido. día tampoco. Tampoco. O sea, aquí todos somos pecadores, y si Carlina o yo, o los que nos estáis viendo, hubiéramos estado seguramente en la época de Jesucristo, posiblemente lo hubiéramos crucificado como los judíos. Por supuesto, o sea, aquí nadie se puede decir, yo si hubiera estado allí, yo me hubiera dado cuenta. Nada. O sea, cuando San Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, venido al mundo. ¿Quién te lo ha Señor revelado? mío y Dios mío. Y le dice Jesucristo, yo te bendigo, Pedro, porque no te lo ha dicho ni tu carne ni tu sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, su Padre que le envía el Espíritu Santo. Que le envíe ese Y los propios apóstoles, después de la muerte y de la resurrección, como tú has dicho, pensaron que aquello había sido un sueño, una falsedad, hasta que efectivamente después de la resurrección y lo ven y la ascensión, ellos se dan cuenta de que era Dios, ¿no? Y el propio San Juan, que lo tenemos como un modelo de fe, hasta que no llegó al sepulcro y vio que estaba vacío, dice él, vi y creí. O sea, es que si no es el Espíritu Santo, hubiera pasado como un hombre santo, como un Confucio, como un Buda, como un Mahoma, como un profeta mundano, pero no era Dios. Y sin embargo, gracias al Espíritu Santo, nos ha llevado a la completud del conocimiento divino. Y eso prueba, una vez más, que el magisterio de la Iglesia, que se ha ido elaborando con mucho esfuerzo, con mucha oración, con mucha invocación del Espíritu Santo, es esa completud de la que hablaba Jesucristo cuando ascendió, que se ha ido logrando después de 2000 años. Exactamente, entonces a través del Espíritu Santo nos damos cuenta y nos reconocemos a Cristo como el Mesías y como el Señor, porque el Espíritu Santo toma de Dios y nos lo muestra a nosotros. Ahora mismo vamos a ir a pausa, así que no se muevan de ahí, que ahora viene lo mejor del programa. No os mováis.
Lo que te hacía estar cercana a ella era vivir su espíritu. Era antes que nada mi mamá. Chiara nos ha abierto el camino, nos abre el camino. Me ha dado la vida espiritual. Chiara era luz y amor. Esto es lo que tenía tan fuerte. Hay una expresión de Chiara que a mí me encanta. Dice, yo siempre fui una persona atraída por las cosas bellas. En un momento determinado de mi vida vi una luz que era más bella que ninguna otra cosa y me di cuenta de que era la verdad. Nosotros teníamos que realizar lo que Jesús dijo en su oración, que todos sean una cosa sola, que todos sean una familia. Y esto se está cumpliendo. Naturalmente, cuando yo esté en la otra vida, los otros continuarán esta misión. Si tuviera que dejar en testamento una herencia, dejaría a todos. Jesús en medio. Amaos los unos a los otros como Jesús nos ha amado. Estad dispuestos a morir los unos por los otros. Sed una familia. Es todo esto. Uno de los franciscanos me dice, pero Silvana, ¿tú amas a Jesús? Y yo le dije, no lo conozco, aunque él me había enseñado siempre cosas de Jesús. Y entonces él me dijo, te presentaré a una señorita que te lo hará conocer. Pero a mí me ha recordado esa mirada, la mirada de Jesús. Chiara dijo, yo no he venido para daros un discurso. Tan solo quiero deciros que a los hombres se les puede decir muchas cosas, pero a Dios se le puede decir una cosa, que en italiano es sí, en francés es oui y en alemán es ya. Estamos hablando del Espíritu Santo. ¿De quién es el Espíritu Santo? De cómo lo recibimos y que el Espíritu Santo está aquí para enseñarnos y mostrarnos todo. Pero ¿por qué nos deja el Señor su Espíritu Santo? ¿Para qué nos deja el Señor su Espíritu? La respuesta está en Juan 14:26, cuando en ese maravilloso sermón de la Última Cena, el Señor hablando con sus discípulos les dice, Él les enseñará todas las cosas, le mostrará la verdad completa. Pero es que le dice, conviene que yo me vaya para que Él pueda venir, porque si yo no me voy, Él no podrá venir. Y yo me pongo en el lugar de esos discípulos que están en ese momento cenando con su maestro, con el que lo era todo, que de repente le dice, no, es que conviene que yo me vaya, porque así Él va a venir a ustedes. Recibimos el Espíritu Santo a través del bautismo, a través de la confirmación. Entonces, si nosotros recibimos el Espíritu Santo con el bautismo, ¿qué pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto escucharle? ¿Por qué no lo sentimos actuar en nuestra vida?
¿Qué es lo que está pasando? Que pensamos que el Espíritu Santo es simplemente para los líderes, para los religiosos, para la iglesia, obviamente, porque el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia. Pero ¿qué pasa en nuestra vida personal? ¿Dónde está ese Espíritu Santo? Pues obviamente lo que ocurre es que nuestra fe está dormida. Está dormida porque tenemos un pie en la luz y un pie en la oscuridad. Mantenemos negocio con la oscuridad, Antonio. Nos decimos que somos creyentes, que creemos en Dios, cumplimos con los sacramentos, pero tenemos negocio con lo oscuro, como digo yo. Y eso lo que hace es hacernos infieles. Sí, porque uno no puede decir que es cristiano y no ir a misa, no confesar, no comulgar. Lo hemos dicho muchas veces aquí, es como un sarmiento que se separa del tronco de la vid. El sarmiento se agosta y se seca. Por mucho bautismo que tengamos y por mucha confirmación que hayamos hecho, si uno no se acerca a la luz, uno está oscuro. ¿Y dónde está la luz? Pues está los sacramentos. Entonces, primero confesar, que es una cosa, desgraciadamente, que se está perdiendo, ¿eh? Y hay que decirlo con todo dolor de nuestro corazón, que la gente ya no se confiesa con el sacerdote, que es como manda la Iglesia, que la gente se piensa que se puede confesar directamente con Dios, ¿no? Y la verdad es que hace falta un sacerdote porque es la encarnación del Señor. Hace falta comulgar porque es comernos al Señor, ¿eh? Y el Señor lo decía, ¿eh? En verdad os digo que el que no come o roe, porque el verbo que se utiliza en arameo es roer, masticar. El que no mastica mi cuerpo no tendrá vida eterna. Y dicen los judíos, dura doctrina es esta, y se van. O sea, es que no son metáforas. El Señor pide que nos comamos su cuerpo, porque entra la gracia plenamente. Que en el momento en que una persona tiene vocación, se case. El que tiene vocación se haga sacerdote. En el momento de la muerte, la unción de enfermo. Y uno no puede ser cristiano y porque se ha enfadado con el cura, porque el cura es muy pecador, o porque no le gusta a Benedicto XVI, en su forma de pensar mundana, porque hay que ver que es muy teólogo y no sé qué, pues se aparta de la Iglesia, y al apartarse de la Iglesia es el demonio el que te ha convencido. Tú eres el que sabe, apártate de la Iglesia. Yo creo en Dios, pero no en la Iglesia. Exactamente. Y el Santo Padre Francisco nos lo dice, no cabe seguir a Dios, sino seguirlo a través de la Iglesia. Exacto. Entonces, los sacramentos, desgraciadamente hay que recordar que no se puede ser cristiano sin los sacramentos. Exactamente. Mira, dice San Pablo en 2 Corintios 3:17 que solo aquellos que guía el Espíritu de Dios son hijos adoptivos de Dios, porque el Espíritu es que hace llamar a Dios Abba, que significa Padre. Entonces, pues eso, que somos infieles. Al ser infieles me refiero a que... idolatría. Exactamente. Tenemos un pie en la iglesia y otro pie donde no lo debemos tener. Entonces, esa infidelidad hace que nuestra vida espiritual esté completamente dormida. El ser humano está formado por cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo que nos pone en contacto con nuestra realidad a través de nuestros 5 sentidos. Vemos lo material. El alma es la que tiene la voluntad, la inteligencia, las emociones, los sentimientos. Cuando un alma abandona un cuerpo, este se pudre, se descompone, y luego está el espíritu, que es lo que nos comunica con Dios. El plan de Dios es ese. El plan de Dios es que sea el espíritu el que gobierne nuestro cuerpo y nuestra alma. Muchas veces lo que gobierna en nosotros es nuestro cuerpo. La comida, la bebida, las pasiones desordenadas. El dinero. Exactamente, el dinero, pero no solo eso, también la comodidad, el confort, dejar de hacer el bien en el momento que tenemos que hacerlo. Otras veces lo que gobierna es nuestra alma, nuestra inteligencia, nuestro raciocinio, nuestra intelectualidad, nuestra filosofía. Sí, porque Carlina me mira porque yo efectivamente era mi gran pecado, ¿no? La soberbia del intelectual, ¿no? Es decir, bueno, yo he estudiado mucho y por tanto no me hace falta nada espiritual. Yo sé lo que me conviene, he leído muchísimo, he leído a Platón, a Aristóteles, he leído a Nietzsche, he leído a Adorno, he leído a todos, ¿no? Y uno se va separando del Señor, como dice Francisco, el Papa Francisco. Uno se acaba haciendo ídolo a sí mismo, se hace Dios a sí mismo y se aparta del Dios verdadero y pierde la humildad. Piensa que uno se puede gobernar a sí mismo. Y cuando uno corta el Espíritu Santo, como tú bien has dicho, rechaza el Espíritu Santo del corazón, el Espíritu Santo se va, que es lo bueno, es lo fuerte. O sea, el Espíritu Santo no fuerza tu voluntad. Y si te deja el Espíritu Santo, te quedas hueco. Y si te quedas hueco, eres incapaz de ir hacia la luz. Te va, evidentemente, a la oscuridad, ¿no? Entonces, es verdad, Carlina, cuando tú estabas hablando, yo me acordaba del pasaje del Señor. No se puede servir a Dios y al dinero. O
O sea, o bien ama a uno y aborrece al otro, o bien aborrece al otro y ama a uno. Y desgraciadamente, y ahí todos nos metemos, estamos en una cultura de lo material, de la preocupación por el trabajo, por el dinero, por si me compro un segundo coche, por si qué pensarán de mí, por si me pongo una ropa de marca. Vamos apagando el espíritu. Y apagamos el espíritu, y el Espíritu Santo solamente viene cuando uno lo pide y cuando uno está en gracia de Dios. También es verdad que el que no está en gracia de Dios recibe esos movimientos del corazón del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo viene plenamente cuando uno está en gracia de Dios, pero también en su bondad se acerca constantemente a la persona más atea y más mala y le puede decir, dale limosna a ese que está junto a ti. Y ese ateo lo recibe igual que lo recibo yo, solo que en su libertad él puede decir no o sí. Exactamente. Por eso las personas que nos están viendo ahora mismo, pues yo le preguntaría, ¿qué te gobierna? ¿Qué te gobierna? ¿Tu cuerpo? ¿O te dejas gobernar por tu alma, por tu inteligencia? Es un momento para reflexionar y darnos cuenta qué está ocurriendo en nosotros que no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. San José María Escrivá de Balaguer dice o decía que para escuchar al Espíritu Santo, para dejarse llevar por el Espíritu Santo, tenemos que ser dóciles, tener oración y crucificar la carne. Ser dóciles es ser humilde y cumplir lo que nos mandan. Ser dócil es obedecer. Pero, ¿cómo vamos a obedecer y cumplir lo que nos manda el Espíritu cuando ni siquiera lo podemos escuchar? Entonces, para escucharlo, ¿qué tenemos que hacer? Para escucharlo tenemos que empezar a volvernos espirituales. ¿Y cómo volvernos espirituales? Con comunión y comunicación intensa y frecuente. Comunión, lo que tú mencionabas, Antonio, antes que hablabas de los sacramentos. Comunión, primero, con la doctrina de la Iglesia, con el magisterio de la Iglesia, que es guiada por la fuerza del Espíritu Santo. Independientemente de que quizás tú en este momento estés diciendo, no, es que la Iglesia la gobiernan hombres y son pecadores como yo. Que no tengas la menor duda que el Señor no nos deja huérfanos, que deja su Espíritu para que el Espíritu Santo sea el que dirija y gobierne a la Iglesia. Entonces, comunión es unión, acercarnos a los sacramentos, ir a misa los domingos, acercarnos al sacramento de la confesión frecuente y luego que estemos en comunión con nuestra Iglesia, aunque haga cosas que quizás humanamente nosotros no podamos entender, pues estar en comunión con ella y luego tener esa comunicación intensa y frecuente con Dios. La comunicación no es más que la oración frecuente con Dios. ¿Por qué? Porque a través de la comunión y la comunicación tu espíritu se va a ir fortaleciendo. ¿Por qué no escuchamos al espíritu? Porque es nuestro cuerpo el que gobierna o es nuestra alma. Entonces eso quiere decir que el espíritu no está suficientemente fuerte, no está fortalecido para él gobernar al cuerpo y gobernar al alma como quiere Dios, como es el plan de Dios, que seamos todos santos a través de su espíritu. Hay una frase de Voltaire, aquel ateo muy inteligente, que decía, ¿cuántos hombres entre Dios y yo? Y ahí nace ese concepto de que la Iglesia es superflua, de que la Iglesia se la han inventado los hombres, de que Cristo no habló de una Iglesia. Y la verdad es que te pones a estudiar y te pones a leer la Biblia, que los cristianos desgraciadamente no la leemos y nos hacemos nuestras propias herejías, que se podrían entender de la siguiente forma. Y esto lo dice el obispo Munilla muy bien. Si Jesucristo necesitó encarnarse en un hombre, también su Espíritu Santo necesita encarnarse en una iglesia. Qué metáfora tan bonita y tan profunda del obispo Munilla, que es un obispo estupendo. Si uno se comunica con Dios personalmente, cae seguro en la herejía, porque uno se hace una idea de Dios personal, y uno dice, Señor, déjame tener un amante. Ay, tú que eres tan bueno y tan misericordioso. Sí, el Señor me deja. Si tú santificas todo el amor, porque tú eres todo amor, ¿verdad? Yo me puedo ir con un homosexual, me puedo ir con un amante, y tú me permites, ¿verdad?, que yo tenga un segundo coche, porque tú quieres que yo sea feliz. Es que no le hago daño a nadie. No le hago daño a nadie. Entonces, claro, si uno empieza a comunicarse con Dios sin que la Iglesia, gobernada por el Espíritu Santo, le marque la verdad, verdad no caprichosamente inventada, sino dirigida por la tradición, por la palabra del Señor, y por la predicación constantemente mantenida igual desde los primeros cristianos, es decir, los 11 apóstoles que quedaron, más aquel apóstol fantástico que fue San Pablo, hasta hoy en día. Exacto. Entonces, la Iglesia, como una madre, nos va diciendo lo que hay que hacer en la vida. Es una buena metáfora, es una madre. Y como ha dicho el Papa Francisco con otra metáfora preciosa, es una madre viuda, que va caminando viuda porque va al encuentro del Señor,
que desde que se fue la ha dejado viuda, entre comillas. Bien es verdad que tiene el Espíritu Santo, pero hasta que no se haga presente Cristo en su segunda venida, la parusía, no vamos a estar en el reino de Cristo perfectamente unidos y veremos la verdad de la cual es una prenda o es un rayo de luz, el magisterio de la Iglesia, nuestra Iglesia y la tradición. Como bien estabas tú diciendo, que no podemos comunicarnos con Dios independientemente de la Iglesia. La Iglesia es muy clara, deja unos mandamientos y nos enseña cómo debemos comportarnos. Pero no todo en la vida es blanco o negro. Yo pienso que tenemos situaciones en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en el día a día, donde entran las tonalidades grises. ¿Qué hago? ¿Hablo o me callo? ¿Qué hago con el trabajo? ¿Tengo esta conversación o no la tengo? Entonces, el Espíritu Santo ahí debe actuar también. El Espíritu Santo no es solamente para temas espirituales, que es lo primero, lo más importante, es también para ayudarnos en nuestro diario vivir, de decirle, Espíritu Santo, ven en esta conversación tan importante que yo tengo que hacer. Con este hijo mío que tengo que decirle esto, ¿qué hago en este momento? No la decisión de qué cocino hoy, ni qué ropa me voy a poner, no, decisiones importantes del día a día. Y para lograr escuchar esa voz del Espíritu Santo, tenemos que tener la comunión con la Iglesia y la comunicación, pero luego tenemos que ser dóciles. Y aquí entra algo muy importante, que es la voluntad de la persona, porque es ella la que decide si lo hace o no lo hace. Decía Marino Restrepo en una charla que yo escuché de él, preciosísima, que decía, ¿usted quiere que su cuerpo se entristezca, que su humanidad se ponga triste? Siéntese en el sofá de su casa y diga, quiero ser santo. Que cuando tú dices, quiero ser santo, te empieza una tristeza. Y dice Marino, porque este cuerpo tan acostumbrado al pecado, a la comodidad, pues no quiere soltar el trono del gobierno, quiere seguir él gobernando. Pero el alma que está dentro, que ha recibido esta unción, que ha recibido la iluminación del Espíritu Santo, tiene que arrastrar con este cuerpo, venga, para la iglesia, y que no quiero, que quiero ver la tele, que me quiero quedar durmiendo, venga, vamos a rezar el rosario, y tiene que empezar a arrastrar esta masa pecadora. Es que lo dice a sí mismo. Entonces, pues yo creo que desde hoy tenemos que empezar a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está aquí para enseñarnos absolutamente todo, para olvidarnos de este plano material en el que tenemos contacto a través de nuestro sentido y empezar a vivir ese reino de Dios, donde Dios dice que podemos ya empezar a vivirlo desde ya, desde aquí, desde la tierra, entrar en esa dimensión, no quiero usar la palabra dimensión porque suena como muy... Suena nueva era. Exactamente, en ese aspecto espiritual, empezar a ser mujeres y hombres espirituales, porque todo se nos va a hacer más fácil y más llevadero. Y pensar que el Espíritu Santo es el que nos revela la verdad de absolutamente todo. En esas conversaciones importantísimas, en esas decisiones importantes hasta de ¿qué hago? ¿Me voy de viaje a este sitio porque tengo que dejar a mi mujer y tengo que irme a trabajar? No, pero no voy a dejar a mi mujer. Es que si lo pones en oración, mire, el Señor estuvo toda la noche orando para el otro día elegir quiénes eran los 12 discípulos. Cuando tengas que tomar una decisión importante, pásate toda la noche pidiendo la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, viene porque le invitamos. Como yo decía antes, aquí entra en juego lo más importante, que es la voluntad, porque yo misma puedo decir y aprenderme de memoria que tengo que tener comunión y comunicación con Dios, pero si no quiero, si no lo hago, pues no la voy a tener, ¿sabes? Y hay una cosa que es así, ¿no? ¿Por qué hemos olvidado al Espíritu Santo? Porque no es visible. Todos tenemos un crucifijo en casa. Aquí tenemos uno precioso y una Virgen María preciosa. Incluso el Padre está representado en algunos altares, ¿no? Pero el Espíritu Santo no es visible porque es inmaterial, no está visiblemente en nuestras casas. Entonces, dice la teología, el Espíritu Santo solamente se ve en sus consecuencias. Es decir, si tú ves una persona alegre, ahí está el Espíritu Santo. Si tú ves una persona que ayuda a los demás, ahí está el Espíritu Santo. Y al contrario, si ves una persona triste, una persona enfadada, una persona peleada con el mundo, ahí no está el Espíritu Santo. Una persona que ayuda a los demás, ahí está el Espíritu Santo. Una persona que quiere incluso al enemigo, ahí está el Espíritu Santo. Entonces,
la ciencia no puede demostrar esto, igual que no se puede demostrar la existencia del alma, pero sí sabemos que el alma existe porque los monos no hacen sinfonías, como Beethoven o como Mozart, ni hacen el teorema de Pitágoras. Es una consecuencia de una presencia no visible que permite ver algo sobrenatural. Y el Espíritu es lo mismo. El Espíritu es el que nos manda desde Dios todo el bien posible que hacemos en la tierra. Dicho de otra forma, no hay nada de bondad en ningún ser humano, desde el primero hasta el último, si el Espíritu Santo no se le ha inspirado previamente. Eso nos hace pensar, Es decir, los méritos no son nuestros. Repito, nuestro único mérito es decirle sí al Espíritu Santo. Sí, yo quiero dar limosna a este pobre, porque me ha salido del corazón. Sí, yo voy a perdonar a mi hermano que antes me ha ofendido. Sí, yo voy a perdonar esta ofensa gravísima que en otras circunstancias no lo haría. Los ojos del mundo nos llaman locos y se escandalizan de nosotros y nos han matado desde Cristo hasta hoy, por amar a los otros, por ser pacíficos, como el Papa ha rezado por la paz, mientras que Obama y los demás querían la guerra. Entonces, cuando uno ve eso y ve que no está en las manos de uno, se deja llevar por el Espíritu Santo y se da cuenta de que el Espíritu Santo, si lo sigues, te lleva a la gloria. Cuando tú mencionas y dices una persona que ayuda, da limosna a los pobres, una persona que tiene amor, estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a demostrar a nosotros que estamos siendo más espirituales, que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Cuando empiezan a florecer esos frutos de paz, paciencia, benignidad, bondad, amor. Es que si tienes amor es que muchas veces nos piden un favor y lo hacemos. Y vuelven y nos piden un segundo favor y ya empezamos a hacerlo un poquito más. Nos piden un tercer favor y ya decimos, a ver, este es lo que me está tomando por tonto. Entonces, ahí sabemos que no está el Espíritu Santo. Está otro espíritu que es el del enemigo. Exactamente. Entonces, pero eso ya es otro. Tenemos que hacer un programa de los dones y los frutos del Espíritu Santo. Obviamente, si queremos cambiar nuestra vida, si algo en tu vida no va bien, si has tomado decisiones equivocadas, si de verdad quieres empezar a ser una persona espiritual, porque el Espíritu Santo en este momento puede estar llamándote, puede estar tocándote y ha sido revelado a tu alma, es el momento de que tu voluntad, que es donde están todas las decisiones, la tomes y digas, vamos a ver, yo quiero ser espiritual, yo quiero ser santo, como dice Marino Restrepo, que es verdad que te vas a entristecer porque vas a tener que dejar de hacer muchas cosas que te gustan. Entonces, es el momento de tú tomar las riendas de tu vida, de decir, a ver, no me voy a quedar aquí eternamente, esto no lo es todo. Empiezas a darte cuenta de que lo que estamos viendo físicamente no lo es todo, hay algo más allá. Entonces, es el momento de tú decirle a tu voluntad, voy a hacer más oración, voy a tener más comunión con mi iglesia, voy a ir a misa. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú que no vas a misa, quizás vas todos los domingos, o quizás tienes mucho tiempo que no vas, pero es el momento de que empieces a buscar de Dios y a buscar de los sacramentos. Y si ya lo haces, pues es el momento de tener más oración. Y si ya lo haces y tienes comunión con la iglesia y eres una persona que ora mucho, pero no eres espiritual, entonces es el momento de ser más dócil. Porque ya tienes comunión, tienes comunicación, ser dócil, escuchar estas inspiraciones. ¿Cuántas veces a mí me pasa un montón de veces que estoy en mi casa y siento deseo de hacer el rosario? No puedo porque es que ya es la hora de la cena, la niña tiene el colegio mañana, lo dejo para más tarde, pero ya más tarde estoy cansada y me acuesto y no lo hago. ¿Cuántas veces no siento yo el deseo me llega el nombre de una persona y digo, a ver, me he recordado de Antonio? ¿Por qué no hago una oración por Antonio? No, es que no puedo porque me está hablando mi marido y mi marido trabaja, el pobre, yo tengo que escucharle. No es que, a ver, nosotros tenemos nuestras propias obligaciones. Yo soy madre de 3 niños, tengo mis propias obligaciones, que tampoco es que dejemos a los niños muertos de hambre y nos pasemos todo el tiempo. No, es simplemente a que nuestro cuerpo y nuestra alma empiece a ser gobernado y guiado por el Espíritu Santo. Como dije yo en el primer bloque, Dios creador, Hijo redentor y Espíritu Santo es quien nos da la santificación. Porque cuando nos damos cuenta cuál es nuestra misión, cuál es nuestro plan aquí en la tierra, es muy sencillo. Hemos venido simplemente, y antes de decirlo te voy a decir algo porque nos volvemos locos pensando, ¿y cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué quiere el Señor? ¿Por qué? ¿Qué quiere el Señor para mí? Y estamos todo el tiempo buscando qué quiere el Señor y qué quiere Dios de mí. Lo único que quiere Dios de ti es
que seas santo. Dios quiere la santificación tuya para que inmediatamente pases de este plano material al espiritual, vayas a la casa del Padre y regreses a la casa de tu Padre. Es simplemente eso. Yo antes he dicho una cosa que es una verdad relativa. He dicho que el Espíritu Santo siempre era discreto y no se hacía notar. Eso es cierto, pero los carismáticos desde siempre, desde Pedro y Pablo, que imponían las manos y sanaban, y la sombra de Pedro curaba a un montón de gente, y había profecía y había curaciones y milagros, hasta hoy en día los carismáticos nos han recordado que los carismas son de Dios y que los carismas son ruidosos, porque el Espíritu Santo hacía que el rey David entrara en el templo bailando y cantando, y hacía y hace que las asambleas carismáticas, invocando al Espíritu Santo, la gente salga cantando, pegando voces, como David, o teniendo don de glosolalia, que se llama, o de xenoglosia, que hable otros idiomas, o xenolalia, gente que interpreta esos idiomas sin conocerlos. Es que el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio, porque muchas veces no sabemos cómo orar. Entonces el Espíritu Santo viene con gemidos inefables. Y esos carismas no son para ti, son para el bien de la iglesia. Común. El que cura, que cure. El que tiene don de profecía, que lo diga. El que habla en lenguas, que lo haga. Pero no para su beneficio. El Espíritu Santo te da esos carismas para beneficio de la iglesia. Y ojo con esto. Aunque caigas en pecado y seas el mayor pecador del mundo, el Espíritu Santo mantiene los carismas. No los retira. Es decir, el carisma no salva a una persona. Es, al contrario, es una responsabilidad tremenda. Al que le da un carisma se puede condenar, y puede morirse condenado y sanar a gente igualmente, porque lo que da Dios nunca lo quita. Es una responsabilidad tener un carisma porque te obliga al Señor a hacerlo por los demás. Y el Espíritu Santo puede ser discreto y puede ser muy ruidoso, porque el Espíritu Santo todo lo puede. Entonces, quiero puntualizar esto para que la gente no diga, uy, los carismáticos, qué gente más rara. Y cuando uno los ve la primera vez, se asusta, porque está acostumbrado a la oración en silencio. Pero basta leer a Jeremías, a Ezequiel, los Hechos de los Apóstoles y todo para ver que los carismáticos han existido desde siempre. Es más, creo además que la Iglesia que más presencia tiene en estos últimos tiempos y lo va a tener son los carismáticos. Sí, de hecho yo soy carismática, tengo 13 años en la renovación y conocí al Señor dentro de la renovación carismática y sé muy bien cómo actúa el Espíritu Santo y cómo se mueve, pero también en todos los movimientos dentro de la iglesia, en todas aquellas personas que quieran recibir al Espíritu Santo. Por eso yo desde este momento te invito, ¿quieres empezar a vivir una vida diferente? ¿Quieres empezar a vivir una vida apasionante, extraordinaria, maravillosa? Es muy sencillo. Solamente tienes que dejarte sorprender por ese Espíritu que tiene un montón de regalos, desde la gracia santificante, gracias actuales, pasando por las virtudes, con los dones, los frutos y terminando en esos maravillosos carismas, que no están reservados para unos privilegiados, no, está reservado, está para cada uno de nosotros. Simplemente es tomar la decisión hoy. Levantarte del sofá o donde estés frente a la pantalla de la tele o del ordenador y decir, pues lo que me queda de vida yo quiero vivirlo apasionada, amada por Dios, viviendo en la presencia del Espíritu, en el diario vivir, y vas a ver que cuando los problemas lleguen a tu casa, cuando la enfermedad te visite, tuya o de un familiar, o cualquier situación, la soledad, porque no estamos solos. Digo al Señor, no los voy a dejar huérfanos, tú no estás sola, tú no estás solo. El Espíritu Santo está contigo y te acompaña. Entonces, no olvidemos, ya para terminar, cómo escuchar al Espíritu Santo con comunicación y comunión, docilidad, obediencia. Oración. Y dejándote llevar por ese Espíritu Santo. Lamentablemente ya nuestro programa ha llegado a su final. Yo espero que de verdad haya sido un tema que le haya gustado, que hayan aprendido cómo escuchar al Espíritu, que sepan, que analicen qué los gobierna, si su cuerpo, su alma, y que ya se den cuenta que es el Espíritu que tiene que gobernarnos a nosotros, porque ese es el plan de Dios. Ahí está la misión y ahí está la voluntad que tú tanto te has preguntado qué quiere el Señor de ti. Pues ya está. El Espíritu Santo hoy te la ha revelado. Antonio, algo breve que nos vamos. Dígale en sí al Espíritu Santo, decirle que sí. Y seamos más humildes y nos demos cuenta de que no somos nosotros los que hacemos los méritos, sino es siempre Dios el que actúa a través de nosotros. Pues muy bien, así que esperamos que haya sido de su agrado. Ser dóciles, comunión con la Iglesia y comunicación con Dios.
Y hasta la próxima semana, que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Hasta luego. Si le ha gustado este programa, puede pedir una copia en DVD al 954 91 92 30 y se la haremos llegar a su domicilio. María Visión España es un canal de televisión católico que se sustenta con la generosidad de los telespectadores. Necesitamos de tu ayuda para que María Visión sea una realidad y llegue a todos los hogares de España. Colabora con nosotros a través de la Fundación Estrella del Pilar. Número de cuenta 0049 4340 86 281 0012621. Y para aportaciones desde el extranjero, IBAN ES 65 0049 4340 8628 1001 2621.